Le damos la bienvenida a Facu Lescano. Le damos la bienvenida, ¿está por ahí? Facu. ¿Me escuchas? Hola, Facu. Hola, Eso. amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Todo es bien. viernes, Ami. Es viernes. ¡Que viva todo! ¡Que hoy es viernes! Pues sí. ¿Qué estás tomando? No me digas que gin tónica a esta hora. No, sos No, pomelo. no, una bebida espirituosa. Ya no. quería ella gin tónica a esta hora. Yo le mando, sí. Sí. Olvídate. Bueno, ¿cómo Nada más. estás, amigo? Qué lindo verte nuevamente. Bien, acá andamos todo tranquilo, un poco cansado porque nada, cosas que pasan con el laburo, pero fuera de todo, ya sintiendo la energía del fin de semana. Así que acá estamos con mi querido Jaise. Mi disfrutando del vida. fin de semana. Collita Datsun. hermosa de la tía. ¡Hola, bonito! Y ahí andamos con el Jaise. Lo amamos, lo amamos. Qué bien. Bueno, hoy en nuestra sección de entretenimiento, recomendaciones de series y películas. ¿Arrancamos? Sí, Yo también traje una para recomendarles, ¿eh? Bueno, Eso. arrancamos. No, Ya que estamos, arrancamos, a ver. tontis. No, Arrancamos. No, arrancamos, dale, arrancamos. arrancamos. Nah. Arrancamos. Dale. Me siento Uy, es un despelote esto, ya está. Ya me puse un poco de no, mentira. No, Muy bien. Bueno, arrancamos nomás. Dos pequeñas grandes series para ser exacto. Una que está actualmente todavía produciéndose. O sea que sigue largando temporadas hasta no sé cuándo. No porque yo sea el productor de la serie, ojalá, alta serie, sino porque estaba leyendo ahí en portales de cine y series. Y después una que ya es un clásico, es una serie que arrancó en el 2007 y terminó en el 2014. Pero nada, la primera vamos por la actual. This Is Us se llama la serie. No sé si la... Yo no la vi nunca. vieron. No, Es no la muy vi. buena serie. Acá Muy Santi buena serie. Gallardo, que está en los estudios, dijo que la vio, que está muy buena. Sí. Muy buena. Mandale Está saludos ahí recomendando al- una escena, no al sé Santi cuál, pero querido. sí, es muy buena. Decirle que apuesto por él para el Shenga, si es que juega hoy. ¡Uh! Pero bueno, no. Me veo demasiado chambótico para el Shenga. Opa. Mirá, aguantá. ¿Y a Yo mí te hago un cómo me paréntesis acá, ¿eh? Hoy Santi Gallardo juega con Daro García. ¿Vos a quién querés enfrentar próximamente, amigo? Y Al yo ganador voy de hoy, contra dicen Daro, acá. yo voy contra Daro. ¿Cómo? Voy Voy contra Daro, digo. Vamos. Bueno, o al ganador de hoy. Bueno. Porque sería lo más que justo. venga, que me lo llevo en un chompa. ¿Qué quiere que te diga? Sí, nada. Se pone picantito esto, pone me complejo. encanta. Bueno, continuemos con la serie. Después la persona que gana hoy se enfrenta contigo, mi ciela. Pero tal vez otro juego, Sí, Los puedo hubiera sorprender. ganado algo, pero no gané nada todavía. O sea, yo creo que estoy último en la tabla de los Shenga, ¿viste? O sea, estoy ahí. Escúchame. Encima, creo que tengo el vienen récord de haber perdido más procrastinando, rápido en Facu. una partida de Shenga que... Ayer jugamos al Dígalo con Mímica con Erwin. Fue ¿En serio? genial, No lo pude sí. ver porque estaba trabajando. Después le mostramos un pedacito, si quieren. Pero bueno, dale, sigamos con la recomendación. This is Us. This is Us. Bueno, This Is Us, una serie que arrancó hace 2 o 3 años aproximadamente, tiene como hilo conductor a una familia, ¿no? Historias que tiene la interna de la familia de la serie, pero la particularidad de esta serie y su guión es que está dividida en tres momentos de la vida de esta familia, en su pasado, su otro pasado y su futuro actual, digamos. O sea, va trabajando todo el tiempo en flashback. O sea Ajá. que está la actualidad de la familia, de los hijos, de los hermanos, etcétera, pero también te muestran cómo fueron criados, por qué son así en la actualidad, cuál es el motivo por el cual están haciendo esto en la actualidad, y en la misma serie te van explicando cómo es que van creciendo como personaje. Cosa que está bueno porque por lo general uno cuando desarrolla un personaje en una serie, lo que hace para desarrollarlo primero es ir contando de a poco, desde el capítulo 1 hasta el capítulo, no sé, 10, ponele. Pero eso es un proceso muy largo en la serie. Si vamos al ejemplo, un caso más cercano que se me viene a la mente ahora es Breaking Bad. Vos ves a Walter White, que no es ni por asomo lo que fue en el primer capítulo a lo que es al último, obviamente, Ajá. porque tiene una construcción, fue creciendo, fue desarrollando una personalidad diferente. No nos olvidemos que el cine cumple con las mismas normas que una literatura, que un cuento, que una obra de teatro, que tiene todo un principio, nudo y desenlace, y los personajes se van enfrentando a diferentes momentos que lo ayudan a cambiar. Tienen una normalidad vieja,
tienen un punto de giro, con ese punto de giro comienzan una nueva aventura, vuelvan a tener otro clímax, el punto de clímax más alto de la historia, y arrancan una nueva normalidad donde pueden haber cambiado de opinión o de actitud o lo que sea. No necesariamente significa que esto se tenga que cumplir, obviamente, ¿no? Pero por lo general es así. This Is Us, lo que tiene esta serie es que tenés todo el tiempo puntos de giro, clímax, de ida y vuelta, al estar constantemente yendo de atrás para adelante y viceversa. Al ir para atrás, contando la historia de la familia cuando eran chicos, ahora que son adultos y tienen su propia familia. Entonces, todo el tiempo es una evolución constante de personaje y que ya está presente desde el minuto cero, pero te va contando cómo llegó en el mismo capítulo. No es que desarrolla un personaje durante 40 capítulos diferentes. ¿Me explico? Sí, amigo, vos la viste toda, ¿no? Parece. Sí, estoy... ahora que largaron la nueva temporada, que está para los que tengan Amazon Prime, tienen todas las temporadas disponibles ahí. No voy a ¿Puedo hacer una pregunta? No tengo negocios con Netflix, pero nada, yo creo que hay buenas series en otras plataformas. Netflix, si bien es como la gallina de los huevos de oro de las plataformas, porque series que ponen ahí, series que la rompen, pero últimamente no sé si he estado viendo mucho contenido interesante, salvo por un par, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo Netflix porque sé que quiero que salga la 4ª temporada de Cobra Kai, la segunda de The Witcher. Yo también, así, ¿cuándo ¿no? sale The Witcher? Ay, mal, Averiguate, por favor, cuándo sale por favor, The Witcher. averiguanos Chicos, eso. ahí, John, por favor, me googlean cuándo sale la segunda de The Witcher, que quiero saber ahora. Muy buena. Escuchá, Facu, acá Daro tiene una pregunta para hacerte. This Is Us, en tu top 10 de series, mejor dicho, ¿en qué puesto estaría? This Is Us en el top 10. En mi top 10 no entraría porque acordate que yo si tenía hasta y veo series a lo loco. Así que está en el top 20, te digo. Ah, bueno. Bueno, pero eso es un montón para él. Para que, claro. Me imagino Es que un tenés montón. un top demasiado amplio. A ver, pero no porque esté en el top 10 significa que no sea buena, todo lo contrario, es una serie que te vuela la cabeza. Pero, por ejemplo, para mí primero están Los Sopranos, están Los Simuladores, está Sons of Anarchy, que es otra que vamos a recomendar, está 6 Feet Under, o sea, 3 metros bajo tierra. Bueno, pará. Tenés... No nombres más porque queremos ver todas, te digo, y quiero que te las anotes. Bueno. Quiero que a partir de este momento, todos los viernes, la recomendación de series o películas que vos hagas sean esas que están en tu top 10. Te lo pido por favor, amigo. Bueno, escúchame. Dale, ¿Te parece que miremos juntos el tráiler de This Is Us y seguimos con la que sigue? Ah, re obvio. Supuesto. A ver, miremos el tráiler de This Is Us, ¿les parece? This Is Us. Llorar es lo que nos hace humanos. Doctor, ¿qué está pasando? Sí, deja de golpear. Soy tu hijo biológico. 36 años atrás me dejaste en la puerta principal de una estación de bomberos. Escucha, Ryan Gosling no puede hacer esta mierda. Y yo tampoco. Porque todo aquí es falso. ¿Cómo demonios? Llegué hasta aquí. Eres lo único bueno en mi vida, Kevin. Dime que no sienta lástima por mí misma. No lo sé. Dime que despierte de una vez. Dime que debo bajar de peso. Perdimos al tercer bebé, Jack. Créeme, lo lamento mucho. Llega la serie que es tan humana como nosotros. Te amo. Ganadora de 2 Emmy Awards y un Golden Globe. Cuestiones ahí, un toque toxic, vi, ¿eh? Eso. Está para mirar. Y después Tenés está de para todo. debatirla también. Sí. Para darte un poco una idea, porque te conté como un panorama muy general de la serie. Son 3 hermanos que los 3 nacieron en el mismo día. Serían como trillizos. No te voy a contar porque uno de ellos es negro, o de color, o afroamericano, como se le diga hoy en día. Pero tienen como hilo conductor eso, que los 3 nacieron el mismo día. Los 3 tienen diferentes problemas. También cuenta un poco la historia de los padres de ellos. Una de ellas, bueno, como habrán visto, tiene problemas de obesidad, entonces está luchando constantemente con esa situación de saber que tiene que enfrentar el mundo de manera diferente, como cualquier persona que tiene problemas de obesidad, obviamente, que entre la discriminación, la desigualdad, etcétera. Después tenemos al típico muñequito Ken, le digo yo, que es el rubiecito trabadito, que justamente tiene este problema también, que solamente lo usan para series porque él sin remera vende más, claramente, Claro. en un papel de comedia, y él quiere ser un actor súper interesante, quiere romper esa estructura de ser el típico pibe que es re lindo y que lo llaman por papeles lindos. Que si se me ocurre un ejemplo cercano ahora,
Empatizo con ese personaje porque tengo un amigo que le pasa eso. Es re feo, chicos. Tenemos que hablar de eso, Daro. Tal cual. Re sí. Sigamos. Hay papeles que se encasillan por tu físico, por tu manera de actuar. No por tu manera de actuar, sino por tu físico, mejor dicho, y por lo que vendés. Porque, por ejemplo, Jon Snow, el que siempre me olvido el nombre de Kit Harington, creo que se llamaba el actor, el flaco confesó que ganó el papel porque era lindo. Y tiene el papel protagónico, por lo menos de las últimas 3-4 temporadas de Game of Thrones. Y no es una persona que necesariamente actúe bien a mi criterio. Es más como que tiene cara de sufrido, de cara de pan triste. O sea, tiene más expresión Pinocho. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Después está el tercer hermano de ellos, que es este señor de color, que bueno, no les voy a contar su historia, pero también es muy fuerte. Ahí en el tráiler claramente te dice que es adoptado, ya de entrada sabés, porque dice que vos me dejaste en una estación de bomberos. O sea, los tres tienen problemas personales y sobre todas las cosas también te cuentan los problemas de los padres para entender el problema personal que tienen los tres hijos. Entonces, nada, recomendada. El primer capítulo te engancha, pero de una manera tremenda. Es fundamental que el primer capítulo te enganche. Siempre. Ni hablar. Bueno, mi chance. Amigo, decime qué más tenemos. ¿Vos ibas a preguntar algo, Daro? No. Bueno. ¿Cuál es la otra? Yo sé que la próxima me parece que te gusta mucho más, Impacto. Ya, obvio. La segunda serie que recomiendo también está en Amazon Prime. Están las 7 temporadas disponibles y está en mi top 3 de mi serie favorita. ¡Wow! Top Interesante. Top 3. Sí, olvídate. Sons of Anarchy o Hijos de la Anarquía es una serie que nació en el año 2007 y que trata de un club de moto. Me emociona ver el trailer. No puedo más. Me pasa eso con Vikings, chicos. Mal. Sons of Anarchy es una historia bastante compleja. Se la considera como Los Sopranos de la nueva era. Con eso te digo todo. Algunos tienen como una particularidad de criticarla por su tinte casi poético, que no es muy común en el cine. En general vos tratás de ser lo más verosímil posible y acá sienten como que todo el tiempo los personajes hablan como si tuvieran poesía en la boca. Es un poco buenísimo cómo lo dijiste porque no estaba entendiendo. ¿Cómo? Qué buenísimo cómo lo explicaste al final porque no estaba entendiendo lo del tinte poético, como que no había entendido lo que quería decir. A ver, para mí eso por un lado tiene sus detractores como cualquier serie, pero es una de las series más conocidas de la actualidad. Tiene una puntuación increíble. Yo si tuviera que vendértela, te la digo como un drama interno de un grupo de motociclistas que luchan para ver cómo mantienen vivo a su club de motociclistas y al mismo tiempo tratar de mantener una relación con la familia, con los amigos, con las parejas. Y tiene como protagonista a Jack Steller, que es un personaje que nació dentro de un club de motociclistas. El papá fue el fundador de ese club, él es ahora el vicepresidente y tiene que lidiar con los ideales del padre, que al principio él no está muy de acuerdo, pero también lo va descubriendo con el pasar de las temporadas, lo que es su deber con la familia o con el club de motociclistas, porque en rigor a la verdad, creo que en base a la situación que tiene el club de motociclistas, que son dealers, que van de esto, que buscan drogas, que matan, que son protectores, que se pelean con otros clubes, es más enfoca la cuestión interna de cada personaje. Creo que eso es lo mejor de la serie, que todos los personajes son súper interesantes, no hay ninguno que te embole, no hay ninguno que diga, este me parece que está desubicado, son todos tremendos personajes, por eso para mí está en el top 3 de mis series favoritas, porque te marca de una manera. Y para colmo, toda esta cuestión poética de la que yo hablo, creo que lo enriquece 10 veces más, porque se decía exactamente lo mismo, me acuerdo, que de Los Sopranos, y Los Sopranos es considerada una de las mejores series de la historia. Ni hablar. O sea, para mí, cualquiera que le guste las series, que le guste los buenos dramas, y que le guste también, ¿por qué no?, un poco el tema de la violencia o de cómo trabajan la violencia estos personajes, más las relaciones internas de cada uno. Sons of Anarchy para mí es la serie que se tienen que ver, que está disponible en Amazon. Parece que trabajo en Amazon, pero no, lo que pasa es que estoy tirando plataformas para... No te preocupes que yo ahora voy a tirar una de Netflix. Es parecida la trama a Perros de Berlín, ¿no? No sé si parecida. Parecida, ciertamente. Tiene una trama más parecida justamente a Los Sopranos, porque el personaje principal de Los Sopranos también se enfrenta a una dicotomía bastante parecida. Su deber con la familia o su deber con su otra familia, que es la mafia italiana.
En este caso, no nos olvidemos que un club de motociclistas en Estados Unidos es el equivalente casi a una familia de mafia italiana, nada más que esto tiene una connotación un tanto diferente, son más, ¿cómo decirlo? Más familiares que otra cosa. No digo que la mafia italiana lo tenga, todo lo contrario, tienen toda una cultura de familia que es súper importante, pero los MC le agregan la parte de motociclistas, digamos. O sea, aquel que sea un club de motociclistas, aquel que lucha y que una vez que entra el club de motociclistas no hay vuelta atrás. Entonces, nada, son dos cosas que van de la mano, pero tienen sus respectivas diferencias, ¿no? De hecho, por ejemplo, está basado también en el club de motociclistas más famoso del mundo, que es Hell Angels, que tenés sedes en todos lados acá, y uno de los creadores es amigo del presidente de los Hell Angels, entonces como que está siempre relacionado con la... No te digo que con cosas turbias, pero sí con cosas que están relacionadas a lo que se muestra en la serie. Ni hablar. Increíble. ¿Querés que miremos el tráiler, amigo? Por favor. Igual te digo, la gente necesita saber la verdad. Vos tenés un cuadro de Sons of Anarchy en tu casa, ¿o no? Sí. A ver, ¿está por ahí? Yo le digo al rey. Ahí va, mirá. Qué bien. Era re fan el pibe. Un poco fan. Me encanta. Un poquito. Muy bien. Yo voy a tener un cuadro de Ragnar. Che, bueno, miramos el tráiler, Pablito, ¿te parece? Métanle nomás. ¿Cómo? Que métanle nomás. Cuando tu papá estaban juntos, ¿te habló de su visión? ¿Lo que quería del club? Una hermandad, una familia. Los Hijos de la Anarquía es un club de motociclistas. Jax está muy confundido. Solo quiero asegurarme de que siga los pasos del padre correcto. Debo saber a dónde nos llevas. De lo contrario, no hay confianza. Y si tú y yo no tenemos confianza, Sam Crow tiene un problema. No quieras cambiar las reglas o todo se irá al diablo. Tengo serias dudas sobre tu nivel de compromiso con este club. No temo a mancharme de sangre, Kay. Solo temo que toda esa sangre matará a Sam Crow. Uy, amigo, yo la arranqué a ver, ¿te acordás? Miré un capítulo y dije, está buena, pero necesito prestarle atención. Me cuesta. Sí, igual vos no sos muy buena para ver series. ¿Cómo que no? Traje uno para recomendarte, mi vida. Mira, yo no le voy a dar mucha vuelta al asunto. Yo no te voy a explicar qué tiene la serie, porque aparte el tráiler es re largo. O sea, yo no te voy a explicar qué onda la serie, porque el tráiler te lo dice todo. Lo único que te voy a decir es que es de Netflix, ¿sí? Se llama La Revolución, y esa serie se desarrolla durante la Revolución Francesa. Pero la serie arranca diciéndote, onda, la Revolución Francesa no es lo que ustedes piensan. Wow. La Revolución Francesa es otra cosa. ¿Quieren ver el tráiler? Me encantaría. Vamos nomás. A ver. Si lo... Cric, 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 cric. Si tienen el tráiler de la Revolución. Bueno, ahí lo miramos. Bueno, chicos, perdón. Es que me están hablando por interno. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, nada, la encuentran en Netflix, ¿eh? ¿Cómo? ¿La estás viendo? Ya la terminé, mi vida. Ya arranca la segunda temporada en breve. Está muy bien, me parece bárbaro. La próxima Daro García nos trae una, ¿eh? Bueno. Para ver. Y acá Santi Gallardo también vio la Revolución. ¿O no? Es una trama como muy, muy, muy raris. Bueno, no sé si está bien dicho trama, pero es como que vos cuando arrancás a ver la serie pensás que realmente te van a explicar un poco sobre la Revolución Francesa, más allá de que todos en algún momento la tuvimos que estudiar. Pero cuando se empiezan a desencadenar los hechos, vos decís, pará. ¿Quién tiene una mente tan retorcida, loco? ¿Me entendés? O sea, es el level. Un análisis del lado oscuro de la luna vendría a ser, ¿no? Total, y ni siquiera. Es como algo que vos decís, no, esto no pasó en la Revolución Francesa. O sea, es imposible que haya pasado esto en la Revolución Francesa. Chicos, lo tenemos porque si no lo pasamos en un ratito, ¿eh? No hay drama. ¿Lo tenemos? Ah, bueno, dale, a ver. Un jour viendra où les esclaves briseront leurs chaînes et où les damnés de la terre s'uniront pour faire entendre le cri de leur révolte. Quoi qu'il advienne, les puissants resteront toujours les puissants. Vive la fraternité! Messieurs. Comtesse. Ces rebelles qui se font appeler la fraternité ne sont qu'une poignée de va-nu-pieds.
Peut-être que derrière les grilles de votre grande demeure, vous n'entendez qu'un murmure. Mais le peuple se meurt à cause de gens comme vous. Qu'est-ce que tu fais? Je suis médecin. J'enquête sur le meurtre d'une jeune fille. Qu'est-ce que tu cherches? Indice. Le sang bleu. Vous savez ce que ça signifie? Je ne sais pas encore. C'est la paysanne retrouvée sur nos terres. Elle portait la marque de la fraternité. C'est possible. Mais comptez pour moi. Il était orphelin, vous étiez comtesse. Si vous l'aimiez vraiment, vous auriez repoussé son amour. Messieurs, je prépare de grandes choses. Le temps nous manque. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle semble. Nos ennemis sont très puissants. Mais si nous unissons nos forces, nous sommes plus nombreux. Tout le monde devra se battre. Les gens ont peur de mourir. Mais celui qui n'a pas peur de la mort dominera le monde. ¡Wow! ¡Cuánta sangre, amigo! ¿Te gustó? Me encantó. Tengo que verla. Ya está. Ya la agregué a mi lista. Ah, ni hablar, me encantó. ¿Vos, amigo? ¿Qué onda? No te veo muy emocionado. La voy a ver también. Está buena, me gusta aparte que mantenga el idioma original. Pensé que era una producción yankee mostrando la revolución de la perspectiva yankee. Claro, ¿Viste? claro. Eso es genial, eso es magnífico. Amo. Pero siempre hay que apostar a las series que no son solamente de Estados Unidos. O sea, tenés muy buenas series fuera de lo que es la industria de Hollywood. O sea, ni hablar. Bueno, viste que critican bastante a Vikings. O sea, yo amo Vikings, pero en esto tienen razón. Critican bastante a Vikings porque en realidad no mantienen el idioma de ese momento. Entonces es como, o de ese lugar en realidad, ¿no? Es como un poco confuso a veces. Sí, lo que pasa con Vikings, primero que Vikings nació como una serie para que tenía como objetivo mostrar mediante un documental cómo era la vida de los vikingos. La serie pegó tanto que se transformó en una serie de ficción de verdad, o sea, siempre fue ficción desde el minuto 1, pero por alguna razón la había financiado History Channel. O sea, History Channel es un canal de documentales. ¿Entendés? Entonces, era obvio que al principio no sé si iba a tener ese lenguaje narrativo que tiene por lo general la serie, pero la pegó tanto que obviamente, bueno, ya ¿cuántas temporadas tiene? ¿5, más o menos 4? No, más. 6, 7. 6 parte 1 y 2. Ah. No sé, yo la terminé y ni me acuerdo. Yo lo que entiendo que esto está bueno es que no importa en qué idioma la haga siempre y cuando respecte cierto dialecto, porque mirá el caso de El Cid, por ejemplo. El Cid es una serie española que retrata un poco la leyenda del Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, que fue en la época de España un tipo que la rompió, por así decirlo. Fue alguien que luchó para diferentes reyes, pero siempre mantuvo su moral de respetar, qué sé yo. De hecho, el mito se dice, por eso hay un dicho en base a eso, porque él cuando consigue su propio castillo, junto con su esposa, en una de las guerras muere, y para no perder la moral de los hombres que estaban defendiendo el castillo, que le estaban atacando por todos lados, la Hermos lo que hace es atarlo en un caballo ya muerto y dejarlo a lo lejos, como si estuviera vivo, para que los hombres pensaran que estuviera vivo y no les bajara la moral. A ese nivel tenía una influencia el chabón, que inclusive muerto, atado a un caballo, como si fuese un títere, ¿viste? Estaba la esposa ahí, sí, despreocupate que mi marido está ahí levantando la bandera por vos. Claro. Inclusive, eso no solamente se ve, en esta serie no se ve, pero sí se relata que es el mito de eso. Ahora, ¿qué pasa con la serie? La serie le están diciendo a los españoles, y estamos hablando de uno de sus personajes más icónicos, y fue criticada porque la serie no mantiene el dialecto de esa época. Y uno dirá, bueno, hostia, pero es que están hablando en español y se supone que si están hablando en español tendrían que mantener el dialecto. Bueno, no, uno justamente hace una investigación histórica para ver qué clase de español se hablaba en esa época y cuáles eran las palabras comunes que se usaban.
no es lo mismo el español de esa época que el de ahora, no es lo mismo cómo hablaba el argentino ahora que hace 200 años, 150 años atrás. Ni hablar. Sí. Entonces, no sé si tiene un problema necesariamente de diálogo, sino que simplemente está hecho en inglés, pero solamente hay un director que mantiene esto de mantener el lenguaje original con las películas. Mel Gibson, por ejemplo, lo hizo con Apocalipto. Son todas tremenda, está tremenda, chicos, está tremenda. Y también en La Pasión de Cristo mantuvo el dialecto de la época esa justamente para... Pero ¿por qué lo prefiere así? Hay directores que dicen, bueno, lo hago en mi idioma, pero sí mantengo ciertas referencias a lo que se hablaba en esa época. Sí, acá Daro quería decir algo. No. Es un paréntesis, que bien que le sale la tonada y el acento español al señor Facundo Acá Lescano. todos hablamos, Santi Gallardo, acá ahora en un ratito también nos va a hablar en español. Bueno, amigo, te agradezco muchísimo. ¿Qué vas a hacer hoy viernes? Mira, lo que voy a hacer hoy viernes, primero hora se toca la pera, no sé por qué. Sí. Me tengo que ir a grabar una escena faltante de mi largometraje y después de eso seguramente llegue a casa y me ponga a editar. Perfecto, me encantó. Un viernes tranquilo, lleno de responsabilidad, pero placer. Un ejemplo a seguir. Y después cerrar con una birrita, obviamente, eso sin duda. Ni hablar, bueno, te caigo después. Bueno, amigo, feliz fin de semana. Nos vemos mañana o el domingo, ¿te parece? Entre nos. Dale, amigo. Y en cualquier caso, y en el programa nos vemos el lunes. Y al aire nos reencontramos el lunes con la sección Tinderlandia. Muchas gracias por tus recomendaciones. Nos comprometemos a mirarlas y después le damos una devolución. Obvio. Capítulo 1. Y vos mirate la revolución y vos también. Nos hacemos una devolución entre todos. Vamos a hacer devolución. Dale. Me encantó. Y averiguate cuándo sale The Witcher, por favor, la segunda. Vale. Bueno, buen fin de... Voy a hablar a Henry Cavill, el actor. Le voy a mandar un WhatsApp para ver si me responde. Perfecto. Muy bien. Me encantó.